Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar entonces con la resolución, con el enunciado y la resolución del final tomado hoy, 20 de febrero de 2015. En esta oportunidad debo agradecer enormemente la ayuda de los profesores José María Solá, Adrián Fiore, quienes hicieron el enunciado y la resolución del ejercicio, y la idea original que responde a la ingeniera Natalia Pérez López. Así que muchísimas gracias a los tres. También hubieron muchas preguntas referidas a si los finales aún se pueden hacer en Pascal. Les digo que sí, que los finales aún se pueden hacer en Pascal. Más aún se pueden hacer en Pascal hasta el 27 de febrero. Ya después las próximas fechas van a ser en C. Recuerden también que si necesitan tener algún apoyo en C, pueden acercarse a las clases de consulta que durante todo el año las doy yo o cualquier otro profesor. El tema en cuestión es también, como en la semana anterior, sistemas para el seguimiento de jugadores de fútbol. Somos parte de un equipo de desarrollo de aplicaciones para la FIFA y responsables en este caso de procesar las estadísticas referidas a los jugadores de fútbol de clubes o selecciones a las que pertenecen. El problema es mostrar por salida estándar un listado de jugadores cuyo ID de jugador esté comprendido entre un rango particular, desde un valor inicial hasta un valor final, digamos entre 1000 y 1500, por decir una manera, algo. Y que hayan convertido más de N goles, N es una constante. Por cada jugador seleccionado se debe informar el ID de jugador, la cantidad de goles convertidos y el minuto promedio en que convirtió los goles. No se conoce la representación en archivo de los goles, pero la función leer gol abstrae de la representación y lectura de los datos. Es decir, no damos la estructura del archivo, pero no importa. Tenemos un nivel mayor de abstracción. Damos una función leer gol que hace que nosotros nos olvidemos de cómo es la estructura. El listado resultante debe estar ordenado por ID de jugador. Es decir, no importa el archivo, hay una función leer gol que lee los goles de cada jugador y tenemos que hacer un listado ordenado por ID de jugador en forma creciente, solo por ID de jugador. Las restricciones: para representar los goles por jugador debe usarse un arreglo de estructuras con punteros a listas enlazadas. Es decir, vamos a usar una lista porque la cantidad de jugadores las tenemos definidas y podemos una lista, una estructura indexada, un array, porque la cantidad de jugadores la tenemos acotadas, y en realidad, como sabemos los valores, vamos a usarlo como una estructura con acceso directo. La estructura sí debe tener la cantidad de goles. La estructura de ese array tiene que tener la cantidad de goles, pero no el ID del jugador. El ID del jugador lo vamos a tener que calcular para que sea una posición única y predecible a la cual nosotros podamos llegar. Pues tenemos un valor desde hasta un valor hasta, y después veremos de qué modo se pueden hacer las cuentas para poder llegar a una posición particular. Queremos que accedan en forma directa a una posición del array, ventajas que tienen estas estructuras de datos. De ser necesario, decimos, usted puede tener otros campos. Invoque, pero no desarrolle la función inicializar arreglo. Va a haber un arreglo que va a haber que inicializarlo, pero hay que invocarlo sin necesidad de desarrollarlo. Inicializar arreglo, usted tendrá que decir qué retorna y qué es lo que tiene inicializar arreglo, pero solamente invocarlo sin desarrollar. Invoque, pero no desarrolle la función bool, leer gol, un flujo, un gol. Le damos la función con los parámetros que tiene que tener retorno un booleano, la función se llama leer gol, tiene que recibir como argumentos un flujo y un gol. Se puede leer de un flujo, si puede leer de un flujo, devuelve los datos leídos en el parámetro de salida un gol. Este es un parámetro de salida, ustedes verán cómo tienen que ponerlo adecuadamente, y retorna verdadero. Si puede leer, retorna el valor de retorno verdadero y devuelve lo leído en un gol. Si no puede leer, retorna falso y no importa lo leído porque no lo puedo leer. Gol se declara como una estructura que tiene un ID de jugador como un entero, el ID del partido como un entero y la cantidad de minutos también como un valor entero, la cantidad de minutos en que convirtió el gol. Para manejar estructuras enlazadas, usar funciones de biblioteca, es decir, la función inserta nodo en el caso de necesitarla, la función push, la función pop en el caso de necesitarla, pueden utilizarla. Los ID de jugador son valores pares y comienzan
según la constante ID min. Quiere decir que supongamos que ID min sea 50, los ID de jugadores son 50, 52, 54, 56, desde el valor 50, ID min, que corresponde con desde, hasta el valor hasta, supongamos 100. Entonces tenemos 50, 52, 54, 56, 58, 60, hasta 100. La cantidad de jugadores se define como una constante Kant jugadores. Hay una constante simbólica definida como el define, se puede definir, asumamos que le hicimos nosotros, cantidad de jugadores. Entonces, con esto estamos diciendo que pueden definir qué tipo de estructura. Si la cantidad es limitada y alcanzan en memoria, ustedes pueden definir una estructura tipo array, es lo que le estamos diciendo. Por lo cual, y se lo decimos en forma explícita, deben tener una estructura de tipo de posiciones contiguas, que en cuanto a posiciones, cantidad de jugadores. Se pide primero, esto es teórico, justifique, dado el problema planteado, cuál es la estructura de datos más eficiente desde el punto de vista de la velocidad para cargar los minutos de cada gol de cada jugador. Informe, en caso de no tener que cumplir esa restricción de incluir la cantidad de goles en la estructura, qué ventajas y desventajas observe. Lo primero es conceptual. ¿Por qué la estructura? ¿Cuál es la estructura definida? Un array. ¿Por qué es conveniente esa estructura? ¿Un array de qué? Un array de punteros a qué? A pilas, a listas, a colas. Eso es lo que tienen que decir. En caso de no tener que cumplir la restricción de incluir el total de los goles, ¿cuál es la ventaja de esa estructura? ¿O cuáles son las desventajas? Bueno, codifique la declaración de las estructuras. En este caso le pedimos que codifique, son simples las estructuras, que codifique la declaración de las estructuras. Diagrama codifique las siguientes funciones. Get índice, un ID. Que dado un ID de un jugador retorna el índice que le corresponde en el arreglo. Recuerden, supongamos que el valor ID mínimo es 50, como dijimos. Y si el ID de un jugador es 52, le corresponde la posición 1. Si fuera 50, le corresponde la posición 0. Es decir, si fuera 52, le corresponde la posición 1. Es decir, una función que lo que tiene que hacer es que, dado el valor del índice, supongamos 52, le restan el valor mínimo, en este caso 50, y para obtener la posición, dado que son pares, lo divide por 2. Una simple expresión para poder encontrar la posición única y predecible, para poder alcanzar la posición única y predecible que está en ese vector, para poder hacer el acceso directo. Get índice, que recibe un ID, que dado un ID de un jugador retorna el índice que le corresponde en un arreglo, esa posición única y predecible que le corresponde en un arreglo. Get ID, un índice, es la operación inversa, es al revés, y ahí les dimos nosotros la expresión que tienen que utilizar, bastante simple también. Cargar datos en memoria, que tienen un arreglo con las características que ustedes quieren y un flujo. Listar jugadores con un arreglo, el ID desde, el ID hasta y la cantidad mínima de goles, el N que nosotros tenemos que mostrar. Recuerden que es cantidad mínima de goles. Bueno, vamos a la solución. El punto 1 dice, justifique, dado el problema planteado, ¿cuál es la estructura de datos más eficiente desde el punto de vista de la velocidad para cargar los datos de un gol? Bueno, la respuesta, un array de pilas. Array, ya que por el índice es posible encontrar, como dijimos, una posición única y predecible con la que poder hacer el acceso directo. Estas estructuras de almacenamiento contiguo tienen esa ventaja que nos permiten, indexadas, acceder a través de un índice con acceso directo. Los goles se pueden representar en una pila, ya que no requieren ningún orden y no es necesario recorrer hasta el final si se opta por una cola o una estructura tipo cola. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, la ventaja que en el caso, recuerden que decía, en caso de no tener que cumplir la restricción de incluir la cantidad de goles. Bueno, la ventaja es simple. Si menos memoria, si no tenemos la necesidad de actualizar los goles, menos memoria para poner los goles. ¿Cuál es la desventaja? Al no tener la cantidad de goles, para poder saber si cumple con el mínimo, se requiere recorrer la lista cada vez para saber si incluirlo o no en el listado. Entonces, hay una
desventaja en este caso, que usamos algunos bytes más para poder tener la cantidad de goles, pero con la ventaja de no tener necesidad de recorrerlo. Esas son las dos estructuras, la ventaja y la desventaja del uso de esta estructura. Insisto, vector porque podemos acceder en forma directa y el tamaño está definido y podemos pensar en una posición única y predecible. De lista porque no nos pide ningún orden para el tema de los goles. La ventaja de no tener los goles en el array es que usamos un poquito menos de memoria. La desventaja es que para saber si tenemos que emitir o no el resultado, cada vez que vamos a emitir el resultado tenemos que recorrer esa estructura auxiliar para saber si corresponde o no contando los goles. Me quedo poniendo los goles, es mucho más ventajoso. El punto 2, definir las estructuras. Bueno, extract nodo, unsigned minuto, nodo asterisco siguiente. Esto no requiere demasiado, no tiene ninguna complejidad. La extract jugador, unsigned cantidad, nodo asterisco los goles. Es decir, el registro que va a tener ese vector es un jugador que tiene la cantidad de goles y el puntero a la estructura pila. Entonces, el nodo con los minutos, y nada más que los minutos, el registro que tiene ese vector, que tiene el unsigned con la cantidad de los goles, y un puntero a la pila de los goles, de cada uno de los goles. Los jugadores, es decir, el vector, tiene en cada una posición una extract jugador, la que hemos definido aquí arriba, que insisto, con dos campos, la cantidad de goles y el puntero a la pila, y el tamaño es cantidad de jugadores, por eso dimos la constante cantidad de jugadores. Recuerden, son estructuras de tamaño fijo y tenemos que conocer en el momento de la declaración de esta estructura el tamaño. El tamaño puede ser una expresión o puede ser en este caso como una constante, una constante definida. La definición de la constante, supongamos que la hicimos nosotros. El punto 3, diagrame o codifique getIndice con un ID. Bueno, retorna un entero sin signo, getIndice, unsigned un ID, y retorna un ID menos ID mínimo dividido 2. Habíamos dicho, 52 menos 50, si el ID mínimo es 50, dividido 2 le da la posición 1. 50 dividido 50 dividido 2 le da la posición 0. 54 menos 50, 4 dividido 2, 2 le da la posición 2. Bueno, la otra posición con una definición muy simple también y equivalente con la expresión que le dimos nosotros. El getID, que dado un índice puede devolver el ID que le corresponde. Bueno, es al revés. Multiplicamos por 2 el índice y le sumamos el valor de referencia, que es el desplazamiento del ID mínimo. Simplemente eso. Bueno, diagrama codifique cargar datos en memoria, un arreglo o un flujo. Recordad que la función goal, que tiene la estructura jugador, partida ID y minuto, retorna un valor booleano, leer goal, retorna un valor booleano. El hecho de poner la función, como dijimos, nos permite abstraernos del flujo, ya no nos importa cómo es el archivo. Si tenemos la función, si tenemos la función que nos lee, ya no nos importa ni cómo es el archivo. Por eso no tenemos la definición del archivo. Es un nivel más amplio de abstracción. Otra cosa que decimos, que recordamos la primera vez, que la estructura más adecuada, por lo señalado, es un array de pilas. Bueno, la función cargar datos en memoria tiene el array de jugadores y file asterisco un flujo. Inicializar arreglos, el array de jugadores. Recuerda que se pedía invocar la función sin desarrollarla. Goal, un registro de la estructura goal que habíamos dicho con las cosas que tiene el jugador, el partido y los minutos. While, leer goal, un flujo, es decir, mientras que esto sea verdadero, recuerden que esta función retorna un booleano, cuando esto es falso terminamos. Y es igual a getIndice, la función que utilizamos, goal.jugadorID. Con el ID de jugador encontramos el índice que ubica en el vector. Incrementamos en 1 la cantidad de goles. Más es el operador de pre-incremento en la posición del array, el array que pasamos como parámetro, sub i.
incrementamos en 1 cantidad de goles, porque cada registro es por un gol. Y push ponemos en array subir minutos, el puntero, el minuto en que hizo el gol. Resolvemos esto con esto resolvemos el punto 5, una forma simple. Diagrama codifique listar jugadores. Tiene un arreglo, el ID desde, el ID hasta, la cantidad mínima de goles. Muy bien. Una función que retorna un valor ausente, void, listar jugadores, jugador, el array A, un array A, recuerden cómo se pasan los arrays, ¿no? Siempre se pasan por referencia, que de un array de jugadores, el unsigned desde, el unsigned ID hasta, y el unsigned mínimos goles, el N, ¿no? Bueno, empezamos con el primer índice, get índice desde, para saber desde dónde hasta dónde mostramos los datos del array. For j igual a desde, j menor id hasta, y en cada paso incrementamos de a 2, estamos diciendo cuál es el id del jugador. Pero fíjense, cada paso incrementamos de a 2 para saber el id del jugador, porque tenemos que mostrar el id del jugador. Pero el vector, recuerden, en la posición 0 tenemos al 50, en la posición 1 tenemos 52, en la posición 2 tenemos 54. El ID del jugador se incrementa de a 2, incrementando de a 2. Esto es el ID del jugador, pero el vector vamos a la posición siguiente, por lo cual acá tenemos, separamos estas dos expresiones, el separador de listas, la coma como separador de listas, donde incrementa en 2 el J que identifica el ID del jugador, pero incrementa en 1 el I que representa el próximo elemento del vector. Si array sub i.goles es mayor que mínimo de goles, en ese caso tenemos que mostrar lo que tenemos que mostrar. Y mostramos lo que tenemos que, la cantidad y el promedio, y se terminó el problema. Con que seguimos con el próximo i se va incrementando en 1 y el próximo id se va incrementando en 2. Entonces, for j igual a desde, j menor o igual a hasta, j más igual 2, porque va incrementando en el índice, y más, hasta que encontremos el último valor que nosotros tenemos, el último ID que tenemos que mostrar. Si la cantidad de goles superan los mínimos, entonces mostramos lo que tenemos que mostrar. Eso es todo. El problema así resuelto parece simple. El problema no es simple, tiene muchos conceptos. Nosotros vamos a pedir que respeten esta forma de poder acceder en forma directa a un array, porque y que piensen en un array, porque le damos todas las características que tiene un array, porque tiene muchos conceptos, este ejercicio, muchos conceptos que podemos utilizar. Uno de ellos es esta idea de que no podemos emitir a medida vamos procesando. Debemos cargar los datos en memoria para después emitir. Recuerden que en la semana anterior también no podíamos emitir a medida íbamos procesando. Teníamos que cargar los datos en memoria. La semana anterior no teníamos una cantidad fija de datos, por lo cual debimos hacer una lista. Esto resuelve el problema del tamaño fijo. Esta vez tenemos tamaño fijo y podemos hacer acceso directo, por lo cual la estructura más eficiente es una estructura de tipo array. Con esto queda resuelto más o menos este final del 20. Va a quedar en el blog el final y el enunciado para que puedan verlo con mayor detalle. Les agradezco que vean los finales, porque estoy viendo que ven los finales y me pone feliz si efectivamente les es de utilidad. Insisto en agradecer nuevamente al profesor Solá, al profesor Fiore y a la profesora Natalia Pérez López